Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro siguiente webinar. Nos sentimos sumamente honrados el día de hoy de tener al famoso internacional Marcus Brigano. Se ríe Marcus, pero hemos tenido muy buena recepción de la participación que de Marcus y fuera de cámaras, pues platicábamos un poquito de su trayectoria y más que todo de su carisma, porque este tema, aparte de manejar temas técnicos, se necesita eh, ciertas capacidades para poder llevar ese conocimiento eh, a- abierto para la industria avícola. Hoy, pues, Marcos nos va a hablar del manejo y ventilación en climas fríos. Marcos creo que lo conocemos, es un gerente técnico para Aviagen, para Hispanoamérica, así que como siempre, Marcos va a hacer su presentación, al final vamos a tener acceso a preguntas escritas y luego este video va a quedar accesible en nuestra página de YouTube. Marcus, te agradecemos mucho primero tu tiempo y tu voluntad de acompañarnos en esta visión educativa, como lo platicábamos fuera de cámaras. Es una tarea necesaria de todos y cada parte que representa este eslabón jugamos nuestra parte. Así que el tiempo es tuyo, Marcus, y bienvenido. Gracias. Rodolfo, muchas gracias. La verdad que para mí es un gusto, un honor hacer parte del portafolio de trabajo de PostSchool, ser acordado ser lembrado como alguien que pueda ayudar. Esa es la gran verdad y esa es la idea, intentar ayudar no solo a ustedes, pero también los productores a intentar lograr lo máximo posible y el pollito, principalmente nosotros de Viajen, pueda ofrecer como resultados y también como ganancia para los productores. Bueno, agradezco también a quien está asistiendo el webinar. Para mí, la verdad que el objetivo es siempre intentar aportarles la mejor información, la información más actualizada y la información realmente que sea aplicable. Ese tal vez sea uno de los puntos más importantes de nuestro trabajo, como, no solo como asistente técnico, como también como difusores productores y difusores de información. Perfecto. Bueno, el tema, como ya fue mencionado en los anuncios de la charla, es algo hablando de manejo y ventilación en climas más fríos. ¿Ok? Y realmente es un tema importante, principalmente para nosotros que estamos aquí más al sur de Sudamérica, ¿no? De Latinoamérica, ya que en la mitad de Latinoamérica ahora estamos llegando en climas de inviernos al medio del año. Es un poco al revés en otros lugares, pero yo creo que es una información que es siempre importante tener independiente del clima, independiente de la época del año. Perfecto. La propuesta, la propuesta de la charla aquí es hacer algunas preguntas que tal vez nos llamen la atención sobre los objetivos de nuestro proceso o cuáles son los puntos que nosotros debemos buscar, ¿no? Netamente las preguntas y las respuestas son simples, son sencillas, pero tal vez entender que hay la necesidad de hacer el sencillo, el simple primero, nos ayuda a obtener un poquito más de nuestras granjas y de nuestras áreas. Bueno, hablando algo de la adaptación del pollo para el confort del pollito, principalmente, ya que en épocas frías la gran dificultad muchas veces está en aves en primera mitad de la crianza, ¿no? De 0 a 21 días principalmente. Perfecto. Hablar algo de ventilación mínima, diseño del galpón y manejo de ventilas, que es una tecnología que nos ayuda mucho en épocas de invierno independiente de la edad. Bueno, vamos a comentar un poquito más sobre eso. Hablar una información muy rápida sobre ventilación en pollos mayores en invierno, ya que yo tengo tal vez un par de experiencias en climas extremadamente fríos, donde incluso en pollos más grandes eso puede ser algo a complicar nuestra capacidad de generar mejores resultados. Hacer un cierre rápido como cuatro o cinco puntos importantes que serían un resumen de toda la charla para capturar los mensajes más importantes del de una charla que va a durar más o menos una hora. Perfecto. Y yendo a ese tema inicial, ¿qué más me falta en climas fríos? Y o que más me falta en climas fríos, y me gustaría en esa primera parte de la charla me concentrar un poco en eso. La respuesta es obvia, pero muchas veces es una cosa que nos falta, no solo de manera natural, pero también de manera artificial. ¿Qué más me falta es temperatura, ¿no? Y la realidad que gran parte,
y les comento que tal vez más que 80% de nuestras dificultades en ganancias, principalmente en épocas iniciales, está en generar temperaturas en épocas más frescas. Y les comento que eso no es una exclusividad de países con más frío. Incluso países o regiones calientes eventualmente van a encontrar algo de dificultad porque subestiman la influencia de horas más frías del día en el desarrollo del ave, principalmente en fases iniciales. Entonces, un punto o puntos importantes a serem evaluados quando hablamos de manejo em épocas de inverno, em ventilação em épocas de inverno, é entender quais são os pontos que influem na necessidade de calefacção em granjas. E aqui vamos agora desarrollar talvez 3, 4, 5 conhecimentos que são importantes. Y les confieso, dificultan mucho esta evaluación. Saber la cantidad de temperatura o saber la cantidad de calefacción que yo necesito para una granja, tal vez sea una de las respuestas más difíciles que podamos tener en los procesos de crianza del pollo de engorde. Bueno, y cuando hablamos de estos puntos, hay un primero que no hay como cambiar, que nosotros estamos sometidos a ello de cualquier manera, que es el clima. El clima es algo que nos es propuesto por la naturaleza y realmente no hay como cambiar. Y tal vez saber cuál es el clima al cual nosotros estamos sometidos y saber cómo ese clima cambia de acuerdo con el año, me ayuda a saber si mi parrillero, si mi aviario está realmente preparado a soportar las propuestas, los retos que ese clima muchas veces me somete. Entonces, si tú tomas aquí toda essa região, que é a região que eu interactuo de maneira direta, com visitas e com presença em charlas e tudo mais. Eu tenho respostas distintas com relação a processos de calefação, dependendo da região onde eu me ubico. Então, um primeiro ponto importante é conhecer quais são os meus retos e saber que esses retos não cambiam por nossa iniciativa. Isso é um dado interessante. Este já é uma proposta climática já um pouco desatualizada. Incluso com os cambios climáticos que o planeta está passando, já sabemos que as regiões climáticas também estão cambiando. Não cambiou tanto, mas é importante saber que isso também vai evolucionando e entender isso nos ajuda também a proponer uma capacidade de calefacción proporcional a los retos que el propio ambiente me propone. Bueno, um segundo ponto importante a valorar, e depois vamos juntar todo e tentar entender isso em números. O segundo ponto seria, mi manejo. La manera como yo recibo mis pollitos, las densidades que yo uso por edad, las temperaturas propuestas por edad, la cantidad de aire que yo necesito calentar dependiendo de mi edad y de mi galpón, también son puntos importantes. Por eso, si yo tengo 2 galpones distintos, con manejos distintos en la misma zona, posiblemente esos 2 galpones no me van a generar o no me van a demandar la misma cantidad de calor para mantener las mismas temperaturas que yo tengo como objetivo. Después vamos a hablar de esa interacción térmica para el pollo. Bueno, pero es importante tener un número referente para que yo sepa cuál es la cantidad de calor que yo necesito proveer en algunas situaciones. Porque quando eu trabalho, por exemplo, com distintas densidades, eu trabalho com distintas zonas de calefação que se vão ampliando de acordo com o crescimento das aves. La propuesta de hacer zonas de recepción, que es algo que se hace mucho en Latinoamérica, en Centroamérica, bueno, diferente de los americanos que usan prácticamente todo el galpón o mitad del galpón mínimo, bueno, es que ahorramos temperatura con espacios más reducidos
Y también tenemos un autoestímulo del lote también más interesante cuando las aves están más juntas, un poco más pegadas una con las otras. Una ave estimula con más frecuencia a la otra a consumir un poquito más. Bueno, y saber si mi galpón está adaptado a proveer esas temperaturas, independiente de la densidad que yo estoy utilizando para aquella edad, también es algo que se debe evaluar en esos procesos. Otro punto importante relacionado com mi manejo, relacionado com mi processo e com a decisão estratégica e tática da companhia, é se nós utilizamos reuso ou não de cama. Dependendo de mi método de reuso, quantidade de reuso, frequência, intervalo entre crianças, isso me pode generar melhor ou pior qualidade de cama, em ponto de vista de generação de amoníaco para os pollitos. Y si yo tengo más cantidad de amoníaco en mis granjas, yo voy a necesitar de más ventilación. Si yo necesito de más ventilación, yo voy a sacar mi temperatura con más frecuencia, con más intensidad, y yo necesito reponer la temperatura con más frecuencia, con más intensidad. Entonces, calidad de cama está directamente relacionada con la capacidad de calefacción, porque más generación de amoníaco me demanda más necesidad de recambio de aire, más recambio de aire, más necesaria la potencia de calefacción. En términos generales, el gran, entre comillas, ladrón de temperatura de una granja es la propia ventilación. Bueno, entonces, nuestro proyecto debe estar adaptado a entender todas esas variables y saber cómo eso influye en mi proceso de mantener el pollito en confort. Otro tema que también está relacionado. Nosotros en Latinoamérica tenemos las más distintas realidades tecnológicas. Nosotros tenemos desde galpones de los más sencillos posibles, de los más simples, los más rústicos, entre comillas, bueno, hasta galpones intermedios, a galpones los más modernos, de los tamaños más variados posibles. Y entender que esas distintas realidades también me van a proveer retos distintos cuando hablamos del mantenimiento de la correcta temperatura para nuestros pollos. Bueno, y cuando hablamos de estos proyectos, hablamos de básicamente tres cosas, perdón. El diseño del galpón, cuanto más grande, su ancho, su largo, su alto, más zona a calentar. El aislamiento del galpón, que es algo muy importante, bueno, y también la hermeticidad del galpón. Entonces, galpones más herméticos me van a generar una menor necesidad de proveer temperatura. ¿Por qué? Porque cuanto menos hermético, peor es el sellado del galpón, más espacios yo tengo de comunicación entre la parte interna y externa del galpón. Más salida de temperatura yo tengo cuando yo necesito calentar. Entonces, tomando en cuenta todos esos procesos, la hermeticidad y el aislamiento es algo que nos llama la atención. Y yo ya adelanto, aislamiento para nosotros básicamente es cortina. Y la capacidad del aislamiento de cortina realmente, amigos, no es alta, es relativamente, o talvez la más baja que hay cuando hablamos de mantenimiento y generación de correctas temperaturas, principalmente para el pollito en las 2 primeras semanas. Yo hablé un montón de informaciones, pero vamos para un ejemplo práctico. Bueno, yo tengo aquí un galpón común en Sudamérica. Común, un galpón que yo encuentro en prácticamente todos los países. Un galpón de cortina negra gris, bueno, con ventilas, techo de zinc, con cielo bajo, con una buena capacidad de ventilación, con cantidad correcta de ventilas, y sería más o menos ese el diseño del galpón en esas distintas necesidades y distintos detalles. Y como ya les adelanté, principal material aislante, cortina. Entonces, con una baja capacidad de aislamiento. Primera evaluación, después de evaluar el galpón, evaluar mi clima, como ya les comenté.
Aquí hay un ejemplo de un clima con sus máximas y mínimas en épocas de invierno. Y yo veo aquí que las temperaturas promedias mínimas en épocas de invierno están alrededor de 16 grados. Pero además de los 16 grados de promedio de mínima, yo necesito saber cuál es mi reto de mínima, de mi peor temperatura, de mi temperatura más retosa, más complicada en épocas de frío. Y ahí começa una búsqueda un poco más profunda, un poco más seria. E nesta evaluação desta zona em específico, eu vi, se eu tomara os promédios seriam ao redor de 10 graus de mínima temperatura. Pero quando evaluo ano a ano, eu vejo que em algumas situações eu chego a ter 5 graus de temperatura mínima. Esses são aqueles momentos quando há um clima tão frio, afuera do esperado, que nadie está preparado. Qual é a ideia? Que nossos galpones estén preparados para esses retos também, que em teoria seriam extraordinários, pero em uma avaliação mais profunda do historial da região, realmente isso seria algo, em teoria, previsível. Perfeito? Outro ponto que podemos evaluar em la parte externa seria a velocidade de viento generada. ¿No? La velocidade de viento generada é um promédio e quanto mais viento eu tenho externo, ¿qué? La velocidade de viento externo, eu digo, por el clima. E pior é minha hermeticidade, mais perda de temperatura eu vou ter. Então, entender esse ponto associado a minha capacidade de hermeticidade de mi aviário me dá uma resposta interessante com relação a respostas a distintas situações climáticas. E eu tomei todas essas informações, insertei na planilha de Universidade de Georgia, ok? Que é aberta, e hicimos algumas avaliações, tomando em conta talvez uma cama um pouco mais contaminada com amoníaco, granjas com não tão bem sellado, ok? E ubicada em aqueles parâmetros em climas distintos. E temos aqui, outra vez, mi mapita climático. Eu vou fazer uma avaliação em 3 países. Agarrei mi galpón e le ubiqué em 3 lugares distintos. O primeiro lugar que le ubiqué foi Cidade de Panamá. De mis regiões, talvez, o clima mais caliente que eu conozca. ¿Ok? Talvez tenha um ou outro tão caliente quanto, um pouco mais, pero está entre os mais calientes. Uma intermédio, que seria Santa Cruz, que tem uma região um pouco mais seca e uma variação climática um pouco mais grande. Então, os frios são bem frios, os calores são bem calores, ok? E eu fiz também uma avaliação também sencilla, amigos, superficial, não tão profunda, também se eu ubicar esse galpão em minha querida Buenos Aires, minha vecina Argentina, aqui, cerca de Brasil. Quais seriam as diferenças de demandas térmicas del mismo galpón ubicado en esos 3 climas? Hicimos. La primera evaluación nos mostró que yo necesitaría, para mantener temperaturas óptimas en recepción del pollito, en mi clima más retoso, más desafiador dentro de un historial de la región, alrededor de 346.000 BTUs, que es 144 BTUs por metro cuadrado. Que é algo bajo se tu tomas um promédio de outras regiões, assim, sabe? Eu hice a mesma coisa em Santa Cruz de la Sierra, donde a resposta foi mais ou menos 900.000 BTUs por metro quadrado, 2 milhões de BTU de, de generação, de capacidade de generação. Perfeito? E quando eu hice em Buenos Aires, realmente é um clima mais frio, não? Eu vi que a demanda térmica era mais grande, porque o clima era muito mais complicado e realmente isso me iba a demandar capacidades de geração de calor talvez muito mais complexas. Marcos, essa é uma señal que realmente nessas cidades e nessas regiões eu necessitar exatamente dessas quantidades? Não, isso é uma estimativa bem general que eu hice pensando em um galpão específico que eu tenho como um exemplo general. En teoría, eso sería necesario. Si tú tienes más de un tipo de galpón, hacerlo para cada tipo de galpón y tener lo historial más preciso de temperatura posible y conocer su estructura y su ambiente para realmente saber cuál es mi necesidad de generación de calor.
¿Por qué yo pongo eso como el primer punto? Porque, amigos, cuando hablamos de manejo de invierno, el punto fundamental es generar la correcta capacidad de temperatura. Si tú no tienes esa capacidad, todo lo que hacemos nunca te haces llegar a un nivel de desarrollo óptimo. Y la idea es que tu pollito tenga la misma capacidad de ganancia en invierno o en verano. Si tú tienes capacidades distintas de ganancia en invierno o en verano, eso no es normal. Eso no debe ser normal y no debe ser acepto. Bueno, y el otro punto que les comento en ese aspecto específico, y es el último, es tomen atención si tú no sabes cuál es su capacidad de generación de calor. Si tú no sabes, posiblemente falta. Entonces, saber la capacidad de generación de calor y saber cuáles son los puntos donde yo debo evaluar eso, me ayuda a tomar una decisión y hacer con que las cosas caminen a un modo que nosotros realmente tengamos una mejoría de performance. Muchas veces la estructura no permite un buen ambiente y nosotros nos quedamos peleando, como parados, como peleando parados sin tener cambios, sin tener cambios realmente decisivos y realmente transformen los resultados. Y esa es la idea, tocar los puntos que transformen los resultados. Perfecto. Yo tengo la correcta, perdón, correcta capacidad de generación de calor. Y ahora vamos a hacer con que mi galpón se prepare, se adapte a mi pollito. Porque esa es la idea. Mi galpón se adapta a mi pollito, no mi pollito se adapta a mi galpón. ¿Perfecto? Entender la interacción térmica del pollito con el ambiente nos ayuda mucho. Bueno, y eso es mucho más complejo do que les pasar una tabla de temperatura. Y pronto le amplío para que ustedes tengan un poquito más de detalle. E entender que el pollito, en su capacidad biológica de mantener calor en su cuerpo, dependiendo de su composición o dependiendo de cómo es su origen, él va a demandar de más o menos generación de calor, de más o menos temperaturas ambientales. Entonces, el primer punto es, el pollo no produce temperatura hasta por lo menos 5 o 6 días. Después, gradualmente va generando, pero es plenamente capaz de ser termorregular solo entre 14 y 21 días. Antes de eso, es posible que tenga algo de dificultad de mantenimiento térmico en temperaturas por debajo del óptimo fisiológico. Bueno, otro tema importante. Él, dependiendo de su origen, tiene relaciones de masa-superficie variables de acuerdo con su tamaño. En resumen, pollitos de reproductoras jóvenes, que son más pequeños, más livianos, no tienen la misma capacidad física ni biológica de mantener el calor en su cuerpo do que pollitos provenientes de reproductoras mayores. Entonces, independiente de la tabla que tú tengas para mantenimiento de temperatura, ¿qué? Hacer con que el pollo menor y más grande tenga la misma tabla, tal vez sea algo a cambiar. Porque es posible que muchos pollitos más pequeños tengan más dificultad para mantener su capacidad de mantener la temperatura de su cuerpo. Porque cuanto más pequeño es el cuerpo, más superficie relativa a su masa él tiene y va a perder esa temperatura con mucho más rapidez. Importante que el pollito necesita consumir alimento para conseguir generar algo de calor. Entonces, mantener el pollito en proceso de consumo constante, con el buche siempre lleno, me va a ayudar a mantenerlo térmicamente más confortable. Bueno, entonces el tamaño del pollito influye y junto con eso la propia humedad del ambiente también va a influir en la capacidad del pollito en mantener la temperatura de su cuerpo. Aquí tenemos fajas específicas de humedad con temperaturas específicas. Eso es importante, pero sepan amigos que dependiendo de la situación, la tendencia de la humedad interna es más o menos se estabilizar aquí en 60, 70%.
Porque el propio pollito va a producir temperatura y la propia calefacción también va a regular algo de la humedad. Entonces, mucha atención cuando yo pienso que mi ambiente es muy húmedo y yo no necesito calentar. Mucha atención. Cuidado porque eventualmente eso nos puede engañar un poco. Entonces, mediciones frecuentes en mi zona de crianza para saber realmente cómo está variando esta humedad me ayuda, mismo porque esta humedad relativa va a variar de acuerdo con el clima. Y después les muestro alguna información que más o menos comprueba eso. Perfecto. Y tomando estas fajas de ganancia, sepan que dependiendo del pollito, si el pollito es un poquito más liviano, un poquito más pequeño, yo voy a necesitar de tal vez 1 grado, 1 grado y medio, hasta 2 grados sobre tabla, porque realmente el pollito muy chiquito tiene dificultad para mantener su temperatura. Marcos, ¿cómo yo modulo eso? La evaluación de algo que me gusta mucho mencionar, del comportamiento del ave hasta 21 días. Hasta 21 días, buscamos 5 comportamientos. Pollitos comendo, bebendo, dormindo, correndo, jugando. Comendo, bebendo, dormindo, correndo, jugando. Es bueno que ahora se quede grabado. Entonces, después ustedes van a la grabación y usted quede escuchando. ¿Cuáles son los 5 comportamientos? Comiendo, bebendo, durmiendo, correndo, jugando. Bueno, si realmente yo tengo una faja térmica y muchos de mis pollitos están echados, están amontonados, el número que esté mostrando en su controlador posiblemente no es suficiente para mantenerlos activos. Pero hay otro tema. Muchas veces el número que tú ves en su controlador no es realmente la sensación que el pollo tiene de calor o de frío. ¿Por qué? Porque no es el aire el grande factor intercambiante de temperatura cuando hablamos de manejo de pollitos en climas fríos. El gran punto está en temperaturas de piso. Aquí tenemos un video, ¿ok? Un video térmico. Bueno, hecho con un pollito caminando en una superficie de grano, que es papel. Y miren las huelas, cortó un poquito el video, miren las huelas de temperatura que se forman cuando el pollito camina. Eso es la señal que el pollito pierde temperatura de manera significante por el contacto, como es de esperar. La irradiación no tiene la misma eficiencia de transmisión térmica do que la conducción. Entonces, tener el piso con temperaturas ideales es tan o más importante que tener ambientes con temperaturas ideales. Dependiendo de la situación, podemos generar condiciones como esa. Pollitos realmente en procesos de hipotermia porque se quedaron mucho tiempo con temperaturas de piso más frías. Y amigos, no piensen que eso es exclusivo para ambientes fríos. Granjas de ambientes tropicales, en climas tropicales, también pasan por situaciones muy semejantes. Ejemplo, bueno, granja con dificultad de mantenimiento térmico, perdón, dificultad en ganancia inicial y con pesos bajos de primera semana, 140, 145 gramos. Una de las sospechas del productor, ¿cuál era? Me faltaba calidad de pollito. La calidad de pollito era muy mala. Y la idea fue visitar la granja en la recepción. Y vimos eso. Vimos realmente que el pollito presentaba esos 5 comportamientos, ¿no? Pronto después de su recepción. Miren las cajas de pollito aquí. Pronto después de la salida del camión. Pollitos comiendo, bebiendo, durmiendo, corriendo y jugando. Entonces, evaluamos la calidad del pollito. Eso era algo alrededor de 10 de la mañana. Bueno, el pollito no se quedó mucho tiempo en sala de pollos, no se quedó tampoco mucho tiempo en viaje. Un pollito saludable. Y ahí, claro, el productor se quejó, Marcos, si no es calidad de pollito y mi granja tiene temperaturas apropiadas, con buena ventilación, ¿qué está pasando? Y yo le hice una propuesta. Vamos a volver a las 7, 8 de la noche.
y volvimos a la misma granja y encontramos eso. ¿Cuál fue claro que durante la mañana yo hice algunas evaluaciones. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvimos en estas evaluaciones? Que había temperatura de piso, pero esa temperatura de piso era extremadamente superficial, donde después de 2 a 3 horas de ventilación y tal vez con algo de falta de reposición de calor, esa cascarita de temperatura se perdió. Y se expuso a esa parte más profunda y más fría de la cama. Y el pollo se planchó. Se echó porque realmente comenzó a perder temperatura para esta parte un poco más profunda que se expuso después de algo de tiempo de ventilación. Como ya les comenté en el comienzo de la presentación, cuando hablaba de temperatura, un gran ladrón de temperatura es la propia ventilación. Si no hay una capacidad de reposición y tampoco hay una precalefacción suficiente para cáscaras más profundas de temperatura, posiblemente el pollito llega con algo de confort y pronto después comienza a se echar, se echar, se echar y pierde su capacidad de consumir y buscar alimento. Eso aquí otro ejemplo en otra granja. Bueno, entonces es una granja abierta en climas un poco más frescos después de 12 horas de precalefacción. O sea, realmente con 12 horas, sacando solo un poquito de cama, ya vimos que las partes más profundas estaban un poco más frescas. Bueno, otro punto que ya les mencioné y tal vez sea bueno reforzar es cuando posiblemente durante algún periodo del día nosotros tenemos capacidad de mantener las temperaturas, pero hay una variación tal que en las horas más frescas del día o de la noche, en el caso, nosotros tenemos baja temperatura y eso me hace con que mi ambiente pierda en esta calidad de temperatura de piso. Entonces, amigos, tan importante cuanto temperatura ambiental es tentar mantener buenas temperaturas de piso por lo menos hasta el día 7, que es cuando realmente el pollo está más sensible a variaciones de climas un poco más frescos. ¿Cómo se hace eso? Con precalefacción y con el correcto mantenimiento térmico durante el proceso de crianza del pollito. Bueno, otro punto importante es entender mi herramienta de calefacción. Dependiendo de la herramienta que tengo, eso me cambia un poco la manera de generar la calefacción de piso. Bueno, en ambos las herramientas, tanto irradiativas cuanto de turbocalefacción, calefacción de aire, que hoy se usa mucho los turbocalefactores de gas o aquellos cubos de calefacción. En Brasil se usa mucho los hornos a pellet de madera o a leña, que realmente generan aire caliente. ¿Ok? En esas herramientas es muy importante la hermeticidad. Bueno, pero la hermeticidad también es importante para herramientas irradiativas, porque los focos eventualmente son más direccionados y mucho del calor muchas veces se atrampa aquí en la parte superior, se ubica aquí en la parte un poco más por debajo de la criadora y tiene más dificultad para llegar más lejos en las zonas más frías. Mismo porque yo necesito de la calefacción generada por la criadora, aquí un ejemplo, para que ese calor que se atrampa aquí se llegue hasta las zonas más lejanas y caliente también de manera más uniforme mi zona de recepción o la zona a ser utilizada como zona de manejo para los pollitos que están recibiendo la calefacción. Bueno, cuando hablo, como les comenté, de herramientas de calefacción de aire, que es el caso aquí, son las calefacciones de cubo. La foto aquí no está tan clara porque se sacó un poco el foco. Pero noten cómo muchas veces la temperatura se queda más ubicada en las zonas superiores del galpón y no llega con tanta eficiencia para la parte más cerca de los pollitos. Y en este caso, entonces, es entender que es necesario un tiempo para que esa temperatura llegue. Y en este caso, circuladores de aire también son importantes para hacer con que ese aire que se atrapa aquí
en la parte más superior del galpón, más cerca del techo, cielo bajo, bajen también y lleguen a los pollitos, haciendo con que tengan mejor acceso a esa temperatura. Bueno, siempre me pregunto qué me parece entre la diferencia entre las dos. Yo creo que las dos son muy buenas. La diferencia está mucho más en la dinámica de calefacción y cómo nosotros nos adaptamos a sus distintas características, porque sí, son diferentes, do que si es más calidad o menos calidad. Muchas veces ellos notan diferencias porque eventualmente tienen criadoras muy antiguas, ya con no tanta capacidad de calefacción, con generaciones más bajas de BTU y cambian por una turbocalefactora, por ejemplo. Y eso me genera o quê? Me genera una cantidad más grande de temperatura independiente de la herramienta de calefacción. Y da la impresión que una herramienta es mejor que otra, pero en general, en sumo es, si yo tengo la misma cantidad de BTUs generados, en teoría, las dos tienen capacidad de generar buenos resultados, solo nosotros que tenemos que realmente nos adaptar a esas distintas herramientas. Bueno, entonces, mantener las temperaturas ideales, principalmente de piso, es importante, y para eso yo necesito de buena capacidad y tiempo de precalefacción para llegar a temperaturas de piso ideales. Bueno, sabiendo de ese primer punto importante, vamos para la parte de ventilación. Y ahí volvimos al tema que ya les comenté, y hay esa pelea, entre comillas, entre temperatura y calidad de aire y ventilación. Siendo que tomar en cuenta distintas necesidades de saque de humedad y los retos independientes que van a ser generados cuando reutilizamos cama con generación de amoníaco, es importante valorar. Pero si yo tengo bajas temperaturas, una tendencia que nosotros vemos como algo algo más o menos frecuente es intentar disminuir el recambio de aire. Eso muchas veces me puede también generar problemas. Bueno, y una gran pregunta que yo sé que es posible que tenga al final de la charla, y que cada pelo blanco que yo tengo en mi barba en las veces que yo escuché esa pregunta, es, ¿qué es más importante, temperatura o calidad de aire? Y los dos son importantes. É um processo que se interrelaciona todo o tempo. Bueno, y es una respuesta que realmente es muy complicada. Pero si tú frecuentemente haces esa pregunta en sus procesos de manejo, tal vez algo le falte en sus procesos de generación de temperatura o de mantenimiento de calidad de aire. Perfecto. Pero tan importante cuanto mantener esas correctas calidades de aire, entender la dinámica del recambio también es muy importante. Y las dinámicas de recambio van a ser directamente proporcionales a mi estructura, a mi tipo de galpón. Galpones de niveles más sencillos, más simples, de un primer nivel, entre comillas. Granjas abiertas tienen una dinámica de recambio diferente de una granja, de un, entre comillas, segundo nivel. Y son granjas de ambiente controlado sin ventilación lateral, bueno, que es algo que también provee sus retos y sus necesidades más específicas de manejo y de ventilación, y que es diferente también de una granja en teoría más completa, de un tercer nivel, que ya tendría una ventilación controlada y la entrada de aire lateral por las ventilas. Eso todo me da necesidades independientes, perfecto, y me da también retos distintos, porque la toma de decisión de ventilar más o menos, además de las pérdidas térmicas que ya mencioné, dependiendo de la estructura que yo elijo, va a me contestar en otras situaciones que dependiendo del ambiente, me puede hacer que mi pollito se eche o no. Bueno, vamos a hablar de manera un poco más detallada adelante. Pero más importante que eso, me gustaría primero dar una vuelta atrás y hablar de esta dinámica entre la necesidad de ventilación en distintas humedades. ¿Ok?
Yo creo que algo que eso es una duda recurrente en las visitas. Primero, yo quiero evaluar si mi granja tiene capacidad de mantener buena capacidad, buena temperatura y humedades controladas. ¿Dónde yo visito mi granja? Tú visitas tu granja en las horas más frías y más húmedas, que son las horas de la madrugada. Son las horas del punto de rocío y varían entre 4 a 6 de la mañana, dependiendo de la granja, de la región. Bueno, pero si tú quieres saber si tu granja realmente es preparada para soportar los retos que el ambiente propone, cuando hablamos de frío, tú necesitas visitar en esos momentos. Porque aquí es cuando vamos a tener las humedades más grandes y las temperaturas más bajas. Marcos, quando eu tenho mais ou menos umidade, qual é a minha relação com minha capacidade de ventilação? E aqui les vou comentar dois exemplos para que vocês mais ou menos entendam qual é o sentido da coisa. Ok? Aqui eu tenho uma granja com pollitos em um dia. Mira que bonitos meus pollitos aqui. Com a temperatura de 31 graus, ok? Tablita e uma umidade relativa de una humedad para, para la edad y para la situación, una humedad controlada. Bueno, en esta situación, para que ustedes entiendan ahora algo un poco más exacto y no tan relativo, porque esta humedad es relativa a temperatura, ¿correcto? Miren essa conta muy sencilla que yo puse aquí. Ó. Essa conta me dá que en esta temperatura y en esta humedad yo tengo una cantidad de agua en un metro cúbico de aire de 19,24 gramos. Bueno, essa es la cantidad de agua que yo tengo evaporada en mi aire dentro de mi galpón, en estas condiciones. Afuera yo tengo 3 grados, más frío y con humedad más alta. ¿Ustedes piensan que la cantidad de agua es más grande o más pequeña comparada con la interna? Es más pequeña. ¿Por qué? Porque esta cantidad de agua es relativa a esa temperatura. Aires en temperaturas más frías no logran absorber tanta agua. Entonces, con menos agua, mi humedad relativa aumenta mucho más. Pero esta agua va a entrar de manera absoluta. Yo voy a meter 1 metro cúbico deste aire aquí dentro de mi granja para hacer el recambio. Y cuando ese aire entra, ele se convierte a essa temperatura, porque eu tenho uma granja com boa capacidade de calefacção e minha umidade relativa deste aire que era de 70 passa a 13%. E esse 13% é mais baixo que 60, comparte el agua que estava diluída ou evaporada nesse aire, ele consegue absorver essa água, a umidade relativa não sube e depois meus extratores tiram essa água fora. Por que a água aqui estava em 19,24 e não estava em 4,18? Porque os pollitos estão produzindo água. Estão tomando água e liberando para o ambiente. 70% da água consumida por el pollito vuelve a la granja. E por isso que a umidade interna, talvez não relativa, pero absoluta, é sempre mais grande. Quando tu pones em umidade relativa, parece que aqui há menos água, porque é 60 que é 70, pero quando tu pones em umidade absoluta, tu vês realmente que tu reto é sacar a umidade interna. Bueno, e uma outra situação. Eu tenho a mesma granja, o mesmo ambiente, perfeito? A mesma umidade relativa, pero aqui agora é 10 graus, não está tão frio. Mi cantidade de água interna é a mesma, pero mi cantidade de água externa é mais alta. ¿No? E nesse caso aí, praticamente 25% mais alta. E quando eu tiro esta água, esta umidade para dentro, a umidade relativa deste aire nesta temperatura
pasa a ser 21%. Marcos, perfecto, 21%, más bajo que 60. Isso se dilui, se mezcla, ele consegue roubar algo del agua que estava produzida por los pollitos e é tirado afuera. De acordo. Pero importante saber que esta agua, esta umidade aqui é mais alta que essa. Então, este aire aqui tem menos capacidade de absorção da umidade ambiental do que esse. ¿Por qué yo hice toda esa gimnástica mental? Cuando hay humedades más altas externas, tu necesidad de calefacción es más alta. Bueno, si tú tienes humedades externas altas y temperaturas externas altas, esta necesidad es aún más grande, porque los áreas más calientes tienen más capacidad de contener, de mantener la humedad evaporada en su composición. Por eso que muchas veces en zonas calientes y húmedas yo tengo problemas térmicos. Porque mi reto térmico no es tan grande, pero yo tengo que cambiar el aire con tanta frecuencia para que mi cama no se pierda y termina que mi proceso, mi necesidad de calefacción, por más pequeña que sea, si no existe, muchas veces me hace algo de diferencia en la generación de ganancia. Bueno, eso es muy importante, algo muy interesante. Y poner en números así, yo creo que facilita el entendimiento. La primera vez que yo vi eso, me pareció un poco confuso, pero después, estudiando un poquito más, yo vi que era algo más o menos entendible. La complicación es que la ecuación para mantener, para convertir humedad relativa en absoluto, me parece un poco complicada, pero no se preocupen tanto con eso, se quede con el mensaje. Humedades relativas altas no demandan de menos ventilación, demandan de más porque la capacidad de absorción del aire externo es más baja. Ese es el mensaje principal. Bueno, hablando ahora de procesos más prácticos de ventilación, pensando en granjas sin ventilas, vamos a cuidar de tres procesos. La ubicación de la zona de recepción es importante porque yo tengo segmentación de temperatura. La velocidad de aire generada es algo importante, como ya les comenté. Y cómo ocurre la entrada de aire en la zona de recepción también es algo que se debe cuidar cuando estamos hablando de granjas sin ventilas. Porque el monto de aire, cuando hablamos de ventilación mínima, no va a cambiar de acuerdo con la estructura, pero que va a cambiar la dinámica. ¿Perfecto? Y aquí, claro, yo puse un ejemplo de una granja cualquiera. Bueno, porque es importante saber cómo es mi granja para que yo consiga prever cómo va a ser la dinámica. Eso es importante. Entonces, yo consigo prever, yo consigo más o menos me planear de acuerdo con mis manejos. ¿Perfecto? Entonces, yo tengo eventualmente en granjas de ambiente controlado algunos productores que acostumbran poner mis zonas de recepción cerca de los extractores. Y bueno, eso no es algo en teoría tan complejo, pero es importante saber que eso posiblemente puede perjudicar mis procesos de control, principalmente de amoníaco en granjas con cama reusada. Porque en teoría, en un único ciclo, mi aire debe entrar en ese punto y recorrer todo ese largo que en esa granja es de 72 metros y entrar en mi zona de recepción. Bueno, pero para que eso pase en un único ciclo y tomando en cuenta mi capacidad de extracción, que ya les mencioné en ese ejemplo, que es de 650 metros cúbicos por minuto, en esta granja, para tener ese recambio, yo necesitaría de una velocidad de aire de 0,75 metros por segundo. Bueno, pero yo ya diseñé mi ciclo de ventilación para un extractor 95 segundos prendidos, 205 apagado. En esta capacidad de extracción, en esta granja, yo tengo la generación de 0,27 metros por segundo. Y en ese periodo de prendido de 95 segundos,
yo tengo mi aire recorriendo 25 metros. O sea, yo necesitaría de 2 a 3 ciclos para tener el aire entrando, camina un poco para, camina un poco para, camina un poco para y entra dentro de la zona de recepción. Y muchos me preguntan, o muchos me comentan, Marcos, no hay problema. ¿Por qué? Porque esse aire vai se segmentando aqui, ele vai se quedando um pouco mais, aqui o aire mais limpo, não tão limpo e todo, ele vai chegando e chega aqui e vai estar melhor do que o aire que está dentro da zona de recepção. E a verdade é que não é bem assim que passa, porque o aire não é como um pastel, que se queda segmentado e de maneira bem dividida em distintas qualidades de aire. A partir do momento que o aire para, esse aire começa a se mesclar outra vez aqui, e com a generação do próprio amoníaco da cama, ele vuelve a se contaminar. Então, idealmente, é importante saber que o aire necessita entrar em um único ciclo, desde que se prenda hasta que chegue em minha zona de recepção. Aqui eu poderia aumentar o tempo de prendido para que isso ocorra 3 vezes mais, pero isso saca toda a temperatura de minha zona de recepção. E eu tenho que cuidar da temperatura também, não é só localidade de aire. Então, as respostas mais factíveis seria que em granja, sem ventilas, é importante ter as zonas de recepção mais ou menos em um terço inicial da granja, ou terminando em la mitad da granja, para que tu tenhas essa distância relativa à entrada do aire, desde sua entrada em panel hasta a entrada em zona de recepção, em el mesmo ciclo. Marcos, e se eu ubico aqui, ó, bem cerca da entrada, aí não é problema. Não, não é problema, mas dependendo de la potência da estação, tu vas a ter muita generação de velocidade aqui sobre mesmo com cierres mais baixos, e generalmente aqui é a zona mais fria do galpão. Não há tanta capacidade de mantenimento térmico. Então, tu termina com um gasto de gás ou de combustível mais forte, e isso termina me generando um problema sério de temperatura também, ou de mais gasto de combustível, e seu custo de produção também pode aumentar. Então, ter um pouco mais lejanos para que tu tenhas essa área um pouco mais aislada e mais ou menos em la mitad del galpón, já seria suficiente para realmente ter cambios mais efetivos. Bueno, el outro ponto, como já les mencioné, a generação de velocidade. Muitas vezes tu generas velocidade mesmo com temperaturas de confort ou mais altas que as temperaturas de confort, e com esta velocidade aérea el pollito tem a sensação de frio. E como tu está utilizando uma extração baixa ou com menos capacidade, muito menos capacidade que a extração máxima, tu vas a ver que há mais ventilação, mais velocidade aérea central e não tanto lateral, e a tendência de los pollitos aí é huir para essas zonas mais lejanas de las zonas de mais ventilação, e isso me genera algo de perda de consumo e de desempenho. Para tentar diminuir essa situação, hacemos como los tapones, como cortinas transversales internas que direccionan el aire que incide sobre el galpón. Bueno, importante que entre por la parte superior para que realmente el aire caliente, para que el aire no incida sobre el pollito, bueno, y que salga por la parte posterior, porque eso también me ayuda a hacer con que ese aire caliente baje. Bueno, yo forzo mi aire caliente a bajar. Pero Marcos, isso me vai generar uma segmentação. Aqui a tendência é que o aire se quede um pouco mais caliente e aqui um pouco mais frio. Sim, passa isso. É a desventaja. Se tu não queres isso, ventilas. Porque aí isso realmente, esta uniformidade se queda um pouco mais estável dentro do ambiente de criança, principalmente quando já está em fim de primeira semana, começo de segunda semana. Bueno, então essas seriam as características de alguns manejos importantes para prover o melhor conforto sem tanta velocidade de aire em granjas sem ventilas. Se eu tenho ventilas, realmente eu tenho algumas outras preocupações. Me facilita, mas eu tenho
que me atentar a outros pontos. Então, tomei exatamente a mesma granja que eu tinha e instalei mis ventilas. E aí eu tenho mais ou menos uma capacidade de fazer recambios sin proveer realmente el pollo con más velocidad de aire. Y yo tengo la capacidad de hacer con que el aire de afuera se quede en contacto con el aire caliente que está en la zona superior y en teoría se perdería. Y con esta relación yo consigo hacer con que el aire, como ya les demostré en la humedad absoluta, en los cálculos de humedad absoluta, hacer con que el pollo pierda que el pollo no, que el aire pierda humedad relativa y tenga capacidad de absorber la humedad producida por los propios pollos. Perfecto. Es el concepto general. Yo estoy hablando de ubicación. En teoría, no importaría tanto si está en el punto A o en el punto B. ¿Por qué? Porque el aire entraría exclusivamente por las ventilas. El segredo es que nosotros que trabajamos con zonas de recepción un poco más cortas, tengamos el aire y solamente los inlets dentro de la zona de recepción abiertos, para que yo realmente tenga la correcta dinámica y yo tenga la proporción de aire que yo estoy esperando dentro de mi zona donde están los pollitos. Bueno, para lograr las presiones, hay una cuenta ya antigua ya que la industria utiliza, que é uma relação da quantidade que eu necessito que o aire, quantidade de metros, o largo de metros que eu necessito que o aire recorra para chegar, para que o aire chegue ao centro. Ou seja, um exemplo, um galpão de 16 de ancho, o aire necessita recorrer 8 hasta a mitad. Há uma reglita que cada 61 centímetros de aire recorrido, eu necessito de 2,5 pascales. Eu hago a quantidade de tramos relativos, eu tenho que uma granja de 16 metros de ancho necesitarían de 32 pascales. Bueno, la cantidad de pascales de presión no es relativamente solamente a la distancia, es relativa también a cuán frío está el clima afuera. Bueno, por eso que eventuales pruebas de humo me ayudan a realmente certificar que mi presión es correcta, pero también el diseño de la ventila también es algo que me da uma informação importante sobre como é a dinâmica. Desenhos, os melhores desenhos conseguem tirar mesmo pouquíssimas quantidades de aire hasta o centro com pressões bem controladas. Então, entender que há diferenças, que não é solamente o recorrido de aire que entra dentro do paquete, que há também temas relacionados com o próprio modelo, também é importante para tomar as decisões mais corretas. Bueno, cuando hablamos de cantidad, mucho me pregunto sobre cantidad de ventilas. Los proveedores te van a informar la cantidad de aire que entra por ventila por presión. Entonces, más o menos yo sé cuál es mi ventila, yo más o menos sé cuál es mi presión de trabajo, y ahí yo evalúo cuál es la proporción de extracción que yo quiero aliviada por mis ventilas. Bueno, en ese caso aquí, sería 40% de capacidad de extracción en climas calientes, que sería la sugerencia. En esta cuenta aquí, 39 ventilas. Bueno, en climas promedios más temperados, 50% de la capacidad de extracción tal vez sería suficiente para mantener las ventilas abiertas con 50% de capacidad de extracción. ¿Okay? Y con climas más fríos, 60%, tal vez sea algo importante, dependiendo de que yo voy a necesitar retrasar más la entrada de velocidad de aire, porque el clima es más fresco. Entonces, yo no necesito entrar con tanta velocidad de aire tan temprano, porque realmente, o tan antes del lote, porque realmente el clima más fresco me demanda más ventilación lateral, o por ciclos o por transición, dependiendo de la temperatura externa. Bueno, en teoría, lo que yo necesito de una dinámica que me provea más o menos eso que el video térmico nos va a mostrar. Entonces, yo tengo un ambiente caliente, con la temperatura ideal, y yo prendo mi ventila. Cuando yo prendo mi ventila, entra aire nuevo, pero también entra aire frío. Ese aire frío, despacio, se va mezclando con el aire caliente dentro de la granja.
pero invariablemente la temperatura promedia del aire va a bajar. Y cuando eso pasa, mis criadoras, mis turbocalefactores van a prender. Y cuando prenden, así que el ciclo de ventilación termine, que ese momento ahora, ustedes notan que la temperatura comienza a volver. Y el ambiente vuelve a tener las mismas temperaturas que tenían en el comienzo del ciclo. Es eso que nosotros buscamos. Un ciclo que sea proporcional al saque de unidad amoníaco de la granja y también una capacidad de calefacción que sea proporcional a, entre otras vez, comillas, robo de temperatura que la propia ventilación promueve cuando está prendida. Esta dinámica, cuando bien hecha, hace con que el pollito mantenga los 5 comportamientos, ¿qué? Y que el pollito tenga confort para consumir, crecer y se desarrollar. Cuando hablamos de climas más fríos, pero con pollos mayores, bueno, amigos, es más sencillo. ¿Por qué? Porque quien genera calor para la producción es el propio pollo. Entonces, muchas veces, la atención con el comportamiento del ave, principalmente en las zonas más calientes que cerca de los extractores, me va a ayudar a saber si mi pollo necesita de más o menos ventilación. ¿Correcto? Entonces, entender esa lectura es muy importante. Y sepan que el pollo al final no tiene más 5 comportamientos, tiene 3, comiendo, bebiendo, durmiendo, porque la granja está llena, el pollo ya es grande. Entonces, no hay más tanto espacio para buscar comida, alimento. Él va a estabilizar sus relaciones de dominancia y va a tener su momento de consumir alimento. Bueno, entonces, atención para ese comportamiento también me ayuda a tomar las decisiones más correctas. Bueno, eh, cuando hablamos de proporción de cantidad de inlets para pollos, aquí entra una buena situación. En climas extremadamente fríos, es importante tener una cantidad de ventilas más grandes porque me permite prender más extractores sin tanta generación de velocidad. ¿Qué? Y dependiendo de la edad del pollo y dependiendo de cómo está la temperatura externa, yo incluso puedo, abrir un poco más las ventilas, bajar un poco la presión para soplar un poquito más de aire sobre los pollos. El aire entraría un poco más flojo, un poco más suave, y como el pollo ya es más grande, hasta soportaría ese viento un poquito más flojo, entre comillas, que entraría dentro del galpón. Bueno, no sería la parte más complicada porque realmente en Latinoamérica el gran punto está en mantenimiento de temperatura en zonas, en épocas más prematuras del lote, en primera y segunda semana principalmente. Pero hay sí situaciones de frío extremo en cono sur principalmente, donde tal vez ese conocimiento sea útil para algunos productores. Buenos amigos, lo que yo tenía para ustedes era eso. Ya estoy con un poquito más de una hora de charla. No quiero que ustedes pierdan tanto su tiempo conmigo. Y la idea es solo unas conclusiones muy rápidas, solo para unos mensajes finales aquí dentro de mi proceso aquí de transmisión de información. Primer punto, capacidad de calefacción es el primer punto cuando hablamos de performance en épocas frías. No se puede desarrollar otros temas si ese no está cubierto. Bueno, entonces pensar en eso es algo muy, muy importante. Si no sé mi capacidad de calefacción, atención, es probable que mi pollito pase frío. ¿Ok? Entonces, esa evaluación es algo que tú debes hacer internamente con el equipo técnico de su compañía, internamente entre ustedes, con su proveedor. Entender eso es algo muy importante. Bueno, adaptar esa capacidad al pollito con la correcta precalificación también es importante. Y saber que dependiendo de mi calidad de cama, de mi clima, capacidad de aislamiento y capacidad de generación de calor, yo puedo tener distintas necesidades de periodo de precalificación. Bueno, pero ya les aviso, son raros periodos de precalificación más bajos que 24 horas. Bueno, ventilación no es solamente recambio, pero también dinámica,
¿Qué? Entonces, entender no solo la cantidad de aire que yo remuevo, pero también la dinámica en que eso pasa es importante. Bueno, y el último punto, amigos, atención cuando hay entre esa pelea entre temperatura y ventilación. Es algo que realmente no es saludable para el pollo. Bueno, y cuando esa pelea existe, quien pierde es el propio pollito. Entonces, mucha atención si tú necesitas decidir por lo que es menos peor. Esa decisión, casi sin excepción, me genera pérdida de números, de ganancias para el año. Bueno, ahora sí me despido. Agradezco la invitación otra vez, Rodolfo. Un súper Súper. saludo del equipo Aviagen para Post School. Me quedo pendiente ahí para cualquier inquietud, para cualquier duda que se quede al final de la charla. Muchas gracias. Marcus, primero que todo, muchas gracias. Una súper presentación sencilla, es lo que nos gusta y creo que va a ser de gran utilidad para tanto los que asistieron como por los que van a estar escuchando esta charla. Tenemos una pregunta aquí en nuestra casilla, dice Leonardo León. Una buena cama reciclada ayuda a tener una temperatura de la cama más pareja y además debería ayudar a ahorrar energía para calefacción. Sí, la verdad que eso está muy relacionado con la humedad de la cama reciclada, ¿no? Camas recicladas tienen una tendencia de tener más capacidad de retención térmica. Entonces, si tú tienes granjas con más reciclajes, con más reciclados, con más tiempo de uso, en teoría no, en la práctica, esa cama no necesita de la misma cantidad de precalefacción que una cama nueva. ¿Qué? En periodos de precalefacción, la calidad de reciclado no es tan influente. Es influente ¿por qué? Porque un mal reciclado me genera más amoníaco y después tú vas a necesitar ventilar mucho más y tú vas a tener más dificultad para mantener su temperatura. Pero el reciclado tiene sí influencia con periodos de precalefacción, Leonardo. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que no hay más preguntas en nuestra Q and Answer box, así ¿Ok? que agradecemos a los participantes. Si alguien más tiene otra pregunta, a favor hacerla ahí en el box. Si no, creo que saben dónde localizar a Marcus en redes sociales o con su correo. Entonces, Marcus, no hay más que agradecerte una vez más. Y solo para que, como anuncio, vamos a tener otra serie más con Marcus. No tengo ahorita el horario, lo vamos a compartir más adelante, pero ya tenemos un buen acuerdo ahí con el equipo Aviagen para seguir pudiendo compartir educación accesible. Así que gracias a todos los que se presentaron y hasta la próxima. Gracias, Marcos. Gracias a ustedes, gracias Rodolfo. Nos vemos. Bye bye. Bye.